Mi hermana me acusó de robar $5 y me echaron a la calle, pero cuando la policía descubrió que ella era la ladrona, su imperio se derrumbó y mi familia quedó destrozada. Tengo 29 años, trabajo en una ferretería y manejo una pequeña tienda online que vende productos artesanales, y honestamente nunca pensé que llegaría a este punto, después de todo lo que pasó hace como 2 años, porque básicamente mi familia me destruyó, o sea, me acusaron de algo que nunca hice y me tiraron a la calle como si fuera basura. Y ahora que todo se les vino abajo quieren que los ayude, pero ya llegaré a esa parte. Supongo que debería empezar por el principio, cuando mi vida se fue al carajo, y no tenía ni idea de que las cosas podían ponerse peor. Miren, yo siempre fui la que tuvo que esforzarse el doble para conseguir la mitad del reconocimiento que mi hermana Diana recibía solo por existir. ¿Saben a qué me refiero? Diana era 3 años mayor que yo. Siempre fue la estrella de la familia, la bonita, la inteligente, la que hacía todo perfecto según mis padres. Yo no era fea ni tonta, pero nunca era suficiente, ya sabes. Siempre había algo que podía mejorar, algo que Diana hacía mejor. Cuando Diana abrió su tienda de ropa y accesorios hace como 6 años, mis padres no paraban de presumirla, tipo, ella es tan emprendedora, tan exitosa, mírala nada más. Y yo estaba ahí con mi negocio de artesanías que apenas me daba para vivir. Pero hey, al menos era mío, y lo había construido sola sin pedirle un centavo a nadie. Las cosas estaban bien, o sea, no geniales pero estables, hasta que llegó el 2020, y ya saben lo que pasó. COVID básicamente mató mi negocio. Vendía en ferias de artesanías, mercados locales, ese tipo de cosas, y de repente todo se canceló. Intenté vender online, pero no tenía ni idea de cómo moverme en redes sociales y el dinero se me acababa rápido. Para mediados del 2021 estaba desesperada, literal comiendo fideos todos los días, y atrasada en el alquiler como 3 meses. Odiaba la idea de pedirle ayuda a mi familia porque sabía exactamente cómo iba a hacer. Pero no tenía opción, así que llamé a mi mamá una noche y le expliqué la situación, tratando de no sonar tan patética como me sentía. Mi mamá me dijo que hablara con Diana, que ella tenía espacio en su casa y que tal vez podía ayudarme. Diana estaba casada con Matthew, un tipo súper callado que siempre me cayó bien, la verdad. Y vivían en una casa grande en las afueras del pueblo, una de esas casas que te hacen pensar que les va muy bien económicamente. Cuando hablé con Diana por teléfono, ella sonaba toda comprensiva y generosa, tipo, «Ay, hermanita, claro que te voy a ayudar, ven a vivir con nosotros, te presto dinero para que te pongas al día con tus deudas y además puedes trabajar en mi tienda para ganar algo mientras te recuperas». Sonaba demasiado bien para ser verdad, pero yo estaba tan desesperada que no me puse a analizar mucho. Me mudé con ellos en septiembre del 2021, creo, o tal vez fue octubre, no recuerdo exactamente. Diana me prestó como $2,000 para pagar lo que debía de alquiler y otras cosas, y yo firmé un pagaré y todo bien formal porque ella insistió. La casa era bonita, en serio, pero me dieron el cuarto más pequeño, básicamente una habitación de servicio que tenía baño propio pero era diminuta. Diana me dijo que era temporal, que en unos meses iba a estar de vuelta en mis pies. Empecé a trabajar en su tienda tipo 3 días después de llegar, y ahí fue cuando me di cuenta de que esto no iba a ser lo que yo pensaba. La tienda de Diana era grande, ubicada en el centro del pueblo, y vendía ropa, bolsos, accesorios, joyería, un montón de cosas. Parecía súper exitosa. Siempre había clientas entrando y saliendo. Y Diana manejaba todo como si fuera la CEO de una empresa Fortune 500, ya sabes, dándome órdenes todo el tiempo, haciéndome hacer inventario, limpiar, atender clientes, empacar pedidos online. Me pagaba el salario mínimo, literal. Y cuando le pregunté si podíamos hablar de un aumento después de un par de meses, me dijo que considerara que estaba viviendo gratis en su casa y que eso ya era mi aumento. O sea, técnicamente tenía razón, pero se sentía horrible. Tipo, me estaba haciendo un favor enorme, y yo debería estar agradecida. Trabajaba como 10 horas al día en la tienda, 6 días a la semana, y en mi día libre Diana me pedía que la ayudara con cosas de la casa o que cuidara a su hijo de 4 años. No mencioné que tenía un hijo, ¿verdad? Bueno, lo tiene. Se llama algo así como Brandon o Brendan. No me acuerdo bien porque estaba tan exhausta todo el tiempo que los detalles se me nublan. Matthew casi nunca estaba en casa. Trabajaba en ventas o algo así y viajaba mucho, y cuando estaba ahí se veía cansado y estresado. En ese momento no le di mucha importancia. Pensé que solo era su personalidad, pero mirando hacia atrás había señales de que las cosas no estaban tan bien como parecían. Pasaron como 4 meses así, de septiembre a enero más o menos, y yo estaba ahorrando cada
centavo que podía para eventualmente irme, pero era difícil porque apenas me quedaba dinero después de comprar mis cosas básicas. Diana me cobraba por la comida que comía en su casa, tipo llevaba una cuenta mental de todo, y me decía cosas como, bueno, esta semana comiste con nosotros 5 veces, así que son $30. Era ridículo, pero yo no podía decir nada porque dependía completamente de ella. Mis padres venían a visitarla todo el tiempo, tipo 1 o 2 veces por semana, y siempre era lo mismo. Diana es tan generosa, Diana te está salvando la vida, deberías estar eternamente agradecida. Y yo solo asentía y sonreía porque, ¿qué más podía hacer? Entonces llegó febrero del 2022, y ahí fue cuando todo explotó. Un día me desperté, revisé mi teléfono como hago todas las mañanas, y había una notificación de mi banco diciendo que mi cuenta estaba en negativo. Me entró el pánico, abrí la app, y vi que todo mi dinero había desaparecido. Tenía como $1,300 ahorrados. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Y mi cuenta mostraba 0. De hecho, mostraba -100 porque había un cargo de sobregiro. Había una transferencia de $1,400 a una cuenta que no reconocía, hecha el día anterior a las 3 de la tarde. Me quedé ahí sentada en mi cama sintiendo como si fuera a vomitar. Llamé al banco inmediatamente. Les expliqué que no había autorizado esa transferencia, que alguien había hackeado mi cuenta, o algo así. La persona del banco me dijo que iban a investigar, pero que la transferencia parecía legítima, porque se había hecho con mi información de usuario y contraseña, desde mi teléfono específicamente, según los registros. Yo juré que no había hecho esa transferencia, que ni siquiera tenía esa opción habilitada en mi app. Pero ellos dijeron que iba a tomar varios días investigar, y que mientras tanto no podían hacer nada. Fui directo a hablar con Diana. Ella estaba en la cocina, tomando café, toda tranquila, y cuando le conté lo que pasó puso cara de preocupación y me dijo que, qué horrible, que seguro había sido un hacker, que esas cosas pasan todo el tiempo. Algo en su tono me sonó raro, como demasiado ensayado, pero yo estaba tan alterada que no lo procesé bien en ese momento. Le pregunté si podía prestarme algo de dinero mientras el banco resolvía el problema, porque literal no tenía ni para comprar comida, y ella me dijo que claro, que no me preocupara, que me prestaba $100 pero que los anotaba en mi deuda porque ya me había prestado mucho y necesitaba llevar control. 2 días después, tipo a las 8 de la noche, mis padres llegaron a la casa de Diana. Yo estaba en mi cuarto descansando después de un turno largo en la tienda, y escuché que tocaban la puerta de mi habitación bien fuerte. Abrí, y ahí estaban los tres. Mi mamá, mi papá y Diana, todos con caras serias, tipo tribunal de justicia o algo así. Mi papá me dijo, necesitamos hablar contigo ahora. Y yo lo seguí a la sala sin entender qué pasaba. Diana empezó a hablar primero. Me dijo que había descubierto algo muy serio, que le dolía mucho tener que decirlo, pero que no podía seguir encubriéndome. Yo estaba tipo, ¿de qué hablas? Completamente confundida. Y entonces ella soltó la bomba. Me acusó de haber robado dinero de una cuenta bancaria familiar que mis padres tenían. Dijo que había encontrado evidencia de que yo había transferido $5,000 de esa cuenta a la mía, y que luego había movido el dinero a otra cuenta para esconderlo. Mostró papeles, impresiones de estados de cuenta, capturas de pantalla, todo parecía súper oficial y detallado. Yo me quedé ahí parada sin poder respirar bien. Literal sentía como si me hubieran golpeado en el estómago. Intenté decir que eso era mentira, que yo no había hecho nada de eso, que ni siquiera tenía acceso a esa cuenta familiar. Ni siquiera sabía que existía esa cuenta, para ser honesta. Pero Diana seguía hablando, diciendo que ella había estado investigando porque notó movimientos raros en las finanzas familiares, y que todo apuntaba a mí. Mi mamá estaba llorando, diciendo, ¿cómo pudiste hacernos esto? Te abrimos las puertas de esta casa. Y mi papá solo me miraba con asco, tipo ni siquiera me reconocía. Traté de explicarlo de mi cuenta, que me habían robado mi dinero también, que esto tenía que ser un error o una trampa, pero nadie me escuchaba. Diana dijo que era muy conveniente que yo reportara mi dinero como robado justo después de que ella descubriera el robo familiar, que obviamente era mi forma de cubrirme. Tenía respuesta para todo. Cada cosa que yo decía, ella la volteaba en mi contra. Y mis padres le creían todo porque Diana nunca mentía. Diana era la hija perfecta. Diana jamás haría algo así. Mi papá me dijo que tenía hasta el día siguiente para irme de esa casa. Dijo que era una vergüenza, que no podía creer que su hija fuera una ladrona, que no quería volver a verme. Mi mamá lloraba pero no me defendió. Solo decía que cómo había podido defraudarlos así. Intenté rogarles que me escucharan, que me dieran tiempo de probar mi inocencia, pero era como hablarle a una pared. Diana se quedó ahí parada con cara de no soporto tener que hacer esto, pero es lo correcto.
Y yo solo quería gritarle que era una mentirosa, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Esa noche no dormí nada. Me quedé en mi cuarto empacando mis cosas en 2 maletas que tenía. Básicamente toda mi vida cabía en 2 maletas. ¿Pueden creerlo? No tenía dinero, no tenía dónde ir, no tenía nada. Pensé en llamar a algún amigo, pero la verdad es que había perdido contacto con la mayoría de mis amigos durante los últimos años, porque había estado tan enfocada en sobrevivir que no había mantenido relaciones. Había una chica, Sofía, que había conocido en una de las ferias de artesanías antes del COVID, y le mandé un mensaje a las 3 de la mañana explicándole la situación. Ella me respondió como a las 7 diciendo que podía quedarme en su sofá por un tiempo, que vivía con 2 roommates pero que harían espacio. A la mañana siguiente me fui antes de que Diana se despertara. Matthew estaba en la cocina haciendo café, y cuando me vio con las maletas, se veía incómodo, tipo, sabía que algo había pasado, pero no quería meterse. Me dijo que lamentaba que las cosas hubieran terminado así, y yo solo le dije, gracias por todo, y me fui. Tomé un Uber hasta la casa de Sofía, gastando dinero que no tenía, y llegué ahí, sintiéndome como la peor basura del mundo. Sofía y sus roommates fueron increíbles, la verdad. Me dejaron quedarme en su sofá. No me cobraron nada las primeras 2 semanas, y me ayudaron a buscar trabajo. Apliqué a un montón de lugares, pero era difícil porque no tenía referencias laborales recientes. No podía poner a Diana, obviamente, y mi currículum se purtó. Veía todo raro con ese hueco de meses. Finalmente conseguí trabajo en una panadería, tipo haciendo el turno de apertura de 5 de la mañana a 1 de la tarde, ganando un poco más del mínimo pero nada del otro mundo. El trabajo era agotador, estar de pie todo el día, lidiar con clientes que a veces eran horribles, oler a pan todo el tiempo, lo cual suena bonito, pero créanme que después de un mes lo odias. Pero necesitaba el dinero. Pagué mi parte del alquiler a Sofía desde el primer sueldo, como $300 al mes que ella no quería aceptar, pero yo insistí porque no quería ser una carga. Durante esos primeros meses, fue básicamente sobrevivir, no vivir. Me levantaba a las 4 de la mañana, iba a la panadería, volvía a casa muerta de cansancio, comía algo barato, y me quedaba dormida a las 8 de la noche. Los fines de semana trabajaba turnos extras cuando podía. No hablé con mi familia en absoluto. Ellos tampoco intentaron contactarme. Y honestamente, yo no quería saber nada de ellos. Como a los 3 meses de estar en la panadería, el dueño de una ferretería que era cliente regular me ofreció trabajo. Dijo que necesitaba a alguien en el mostrador, que yo parecía responsable y que podía enseñarme todo lo que necesitaba saber. El pago era mejor, como $3 más por hora, y el horario era más normal, de 9 a 6. Acepté sin pensarlo mucho. La ferretería era un lugar interesante, tipo, aprendí un montón de cosas random sobre herramientas y materiales de construcción, y el dueño, un señor como de 60 años llamado Roberto, era súper buena onda. Me trataba con respeto, me enseñaba cosas, y nunca me hizo sentir inferior. Poco a poco empecé a sentirme más estable. Después de 6 meses viviendo con Sofía, conseguí mi propio departamento, un estudio pequeño pero era mío. Empecé a hacer artesanías otra vez en mis tiempos libres, solo para mí al principio, como terapia más que otra cosa. Roberto me dejaba poner algunas cosas en la ferretería para vender en consignación, y de repente la gente empezó a comprarlas. Nada loco, pero era algo. Pasó como 1 año y medio desde que me habían echado de la casa de Diana. Estamos hablando de agosto del 2023 más o menos, cuando recibí un mensaje de Matthew en Facebook. No habíamos hablado desde que me fui, así que me sorprendió verlo en mis mensajes. El mensaje decía algo como, «Hola Grace, sé que esto es raro, pero necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podemos vernos para tomar un café?» Estuve tentada a ignorarlo, pero la curiosidad me ganó. Además, Matthew nunca me había hecho nada malo, así que le dije que, ok. Nos vimos en una cafetería al otro lado del pueblo, lejos de donde vivía Diana y mis padres. Matthew se veía horrible, tipo había perdido peso, tenía ojeras, se veía estresado al máximo. Se sentó y empezó a hablar sin rodeos. Me dijo que Diana estaba en serios problemas, que su negocio estaba colapsando, que había una investigación criminal en su contra, y que necesitaban ayuda. Yo me quedé tipo espera. ¿Qué? Porque no entendía nada. Matthew entonces me contó toda la verdad. Resulta que Diana había estado vendiendo productos falsificados en su tienda durante años. Bolsos de diseñador falsos, joyería que decía que era de marcas caras pero era basura barata de China, ropa con etiquetas falsas, todo. Aparentemente había empezado pequeño, pero cuando vio que la gente compraba sin hacer preguntas, se volvió cada vez más atrevida.
El negocio lucía exitoso, porque vendía cosas caras a precios buenos, y la gente pensaba que estaba obteniendo gangas de productos originales. Matthew dijo que él no lo supo hasta hace poco, que Diana manejaba todo el negocio sola y él no se metía en esos detalles. Pero espera, porque se pone peor. Matthew me dijo que Diana había estado usando dinero de mis padres para mantener la ilusión de éxito. Mis padres le habían dado como $15,000 a lo largo de los años para invertir en el negocio, y Diana usaba ese dinero para pagar cuentas personales, la hipoteca de su casa, viajes, todas esas cosas que hacían que pareciera que les iba muy bien. Y cuando necesitaba más dinero, inventaba emergencias del negocio para sacarles más a mis padres. Y aquí viene lo que me hizo sentir como si me hubieran pateado en el pecho otra vez. Diana había robado mi dinero. Sí, fueron $1,400, pero ella había hackeado mi cuenta bancaria. Ella había movido mi dinero, y luego me había culpado del robo de la cuenta familiar, que también fue ella, obviamente, para cubrirse, y para deshacerse de mí, porque yo estaba ahí viendo demasiado de cerca cómo funcionaba su negocio. Todo había sido calculado, fríamente planeado para destruirme. No podía hablar. Literal sentía que me faltaba el aire. Matthew seguía hablando, diciendo que una de las marcas que Diana estaba falsificando había investigado y reportado la tienda, que había inspecciones federales involucradas, que Diana enfrentaba cargos criminales por fraude y venta de productos falsificados, que los fiscales estaban investigando también el lavado de dinero porque las transacciones bancarias eran un desastre. Los activos de Diana estaban congelados, incluyendo cuentas bancarias conjuntas con Matthew, y básicamente estaban quebrados. Matthew me miró con ojos de perro apaleado y me dijo que necesitaban ayuda, que si yo podía prestarles dinero para pagar un abogado, que sabía que yo estaba enojada pero que al final del día éramos familia. Me quedé callada por un momento largo, solo mirándolo, y luego empecé a reírme. No era risa de felicidad, era risa de incredulidad, de ira, de amargura. Le dije, ¿en serio? ¿En serio vienes aquí a pedirme ayuda después de que tu esposa me destruyó la vida, me robó, me hizo pasar por ladrona frente a mi familia, y logró que me echaran a la calle sin nada? Después de que pasé meses comiendo fideos y durmiendo en un sofá porque no tenía dónde más ir, ¿ahora que ella está en problemas vienes a mí? Matthew intentó decir algo sobre que él no sabía nada de eso, que Diana le había dicho otra versión, pero yo lo interrumpí. Le dije que no era mi problema, que ellos habían hecho su cama, y ahora podían acostarse en ella, y que me parecía poético que Diana finalmente tuviera que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Me levanté de la mesa, dejé un billete de $5 para mi café, y me fui. Matthew me llamó un par de veces, pero lo bloqueé. Como una semana después recibí una llamada de mi mamá. No había hablado con ella en más de 1 año y medio, y cuando vi su nombre en mi teléfono, me dio un vuelco el estómago. Contesté, y ella empezó a llorar inmediatamente, diciendo que necesitaba hablar conmigo, que había cometido un error terrible, que estaba arrepentida. Le pregunté, ¿arrepentida de qué? Específicamente, y hubo un silencio incómodo. Entonces dijo que Diana había confesado que ella había robado el dinero, que había mentido sobre mí, que mis padres estaban destrozados al darse cuenta de que habían echado a su hija inocente a la calle. Mi mamá empezó a pedirme perdón, diciendo que debería haberme escuchado, que debería haberle dado el beneficio de la duda, que me extrañaba, que por favor fuera a la casa a hablar con ellos. Y entonces, y esto fue lo que me hizo colgar, me dijo que Diana necesitaba ayuda con los gastos legales, y que si yo podía contribuir algo porque al final del día, ella seguía siendo mi hermana. La interrumpí ahí mismo y le dije, con la voz más fría que pude, que Diana no era mi hermana, que ellos no eran mi familia, que habían dejado eso muy claro cuando me echaron sin darme la oportunidad de defenderme, y que lo que les pasara ahora no era mi problema. Colgué y bloqueé su número también. Bloqueé a toda mi familia en todo. Teléfono, redes sociales, email, todo. No quería saber nada de ellos. La verdad es que los primeros días después de esas conversaciones me sentí rara, tipo una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente la verdad había salido a la luz, y Diana estaba pagando por lo que hizo. Pero tristeza porque básicamente había perdido a toda mi familia. Y aunque ellos fueron horribles conmigo, todavía dolía saber que no iba a tener esa conexión nunca más. Pero ¿saben qué? Empecé a sentirme más libre después de eso. Es raro de explicar, pero era como si finalmente pudiera cerrar ese capítulo y enfocarme en mi propia vida sin tener esa cosa pendiente en la cabeza. Me concentré en trabajar en la ferretería. Roberto incluso me promovió a supervisora después de 1 año ahí y me subió el sueldo bastante bien. Seguí haciendo artesanías y expandí mi línea de productos.
Un día Roberto me sugirió que abriera una tienda online de verdad, no solo vender en consignación, y me ayudó a configurar todo. Hace como 6 meses, tipo abril o mayo de este año, apliqué a una beca para pequeños negocios que estaba dirigida a personas que habían superado adversidades significativas. Tuve que escribir un ensayo contando mi historia, sin nombrar nombres específicos, sobre cómo había perdido todo, cómo me habían acusado falsamente de algo que no hice, y cómo había logrado reconstruir mi vida desde cero. Fue difícil escribirlo sin ponerme emocional, pero lo hice. No pensé que fuera a ganar nada. Hay miles de historias de gente que ha pasado por cosas peores, pero un mes después recibí un email diciendo que había ganado una beca de $10,000 para invertir en mi negocio. Lloré cuando leí ese email. No voy a mentir. Lloré como no había llorado en años, pero esta vez era de alivio y felicidad. Usé ese dinero para comprar materiales en bulk, mejorar mi setup de trabajo, invertir en publicidad para mi tienda online y hasta contraté a alguien medio tiempo para ayudarme con los pedidos porque estaba teniendo más órdenes de las que podía manejar sola. Mi tienda online se llama algo genérico sobre artesanías hechas a mano. No voy a dar el nombre exacto aquí por obvias razones, pero básicamente vendo cosas como joyería artesanal, decoraciones para el hogar, artículos de papelería personalizados, ese tipo de cosas. Las ventas han sido increíbles, mucho mejor de lo que esperaba. No me estoy haciendo rica ni nada, pero estoy ganando suficiente para vivir cómodamente, ahorrar un poco, y hasta darme algunos gustos de vez en cuando. Roberto está súper orgulloso de mí. Dice que siempre supo que yo tenía potencial para algo grande. Sofía y yo seguimos siendo amigas cercanas. Ella es básicamente la hermana que Diana nunca fue. Hace como 2 meses me llegó una carta por correo certificado de un abogado. Era de mis padres, pidiéndome formalmente que retirara cualquier posible reclamo contra Diana o contra ellos. ¿Qué reclamo? Ni siquiera los había demandado o algo así. Y que considerara ayudar financieramente a la familia en estos tiempos difíciles. La carta estaba llena de lenguaje legal, pretencioso, pero básicamente era otra forma de pedirme plata. La tiré a la basura sin siquiera terminar de leerla. Lo último que supe, porque me enteré por chisme del pueblo, a través de una clienta de la ferretería, es que Diana hizo un plea deal con los fiscales. Tipo se declaró culpable de algunos cargos menores a cambio de que retiraran los más serios, y recibió como 2 años de libertad condicional, servicio comunitario, y una multa enorme que probablemente nunca va a poder pagar. Mis padres tuvieron que vender su casa, porque Diana les debía tanto dinero que no podían mantener la hipoteca, y ahora viven en un departamento pequeño, en un barrio no tan bueno del pueblo. Matthew se divorció de Diana, lo cual no me sorprende para nada, y al parecer se mudó a otro estado para empezar de nuevo lejos de todo este desastre. ¿Siento lástima por ellos? Honestamente no, ni un poquito. A veces me pregunto si soy mala persona por no sentir compasión. Pero luego recuerdo esa noche cuando me echaron de la casa, cuando me llamaron ladrona y vergüenza de la familia sin siquiera darme la oportunidad de explicarme, cuando me quedé sin nada porque ellos eligieron creerle a Diana sin cuestionar nada. Recuerdo las noches que pasé llorando en el sofá de Sofía, sintiéndome como la basura más insignificante del mundo, sin dinero para comer bien, sin esperanza de que las cosas mejoraran. Pasé por todo eso sola, sin ellos, y salí adelante sola, sin ellos. La vida es rara, ¿saben? Hace 2 años estaba en el peor momento de mi vida, pensando que nunca iba a salir de ese hueco. Y ahora estoy aquí, con mi propio negocio que está creciendo, con un buen trabajo que me gusta, con amigos de verdad que me apoyaron cuando más lo necesitaba. Mientras tanto, Diana perdió todo. Sus padres están quebrados, y todos están enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. No tuve que hacer nada para vengarme. La vida se encargó de eso sola, y supongo que hay algo de justicia poética en eso. A veces pienso en cómo sería si mi mamá me llamara ahora, si realmente se disculpara de corazón sin pedirme nada a cambio, si reconociera completamente el daño que me hicieron. Honestamente no sé si sería capaz de perdonarlos. Parte de mí quiere creer que sí, que eventualmente podría dejar ir todo ese resentimiento, pero otra parte de mí, la parte que todavía se acuerda de estar parada en esa sala mientras me llamaban ladrona, esa parte no quiere perdonar nunca. Y tal vez está bien así. Tal vez no todo tiene que terminar con reconciliaciones y finales felices. Lo que sí sé es que estoy orgullosa de mí misma por primera vez en mucho tiempo. Orgullosa de haberme levantado cuando todo el mundo esperaba que me quedara tirada. Orgullosa de haber construido algo real con mis propias manos y mi propio esfuerzo. Orgullosa de haber sobrevivido a algo que fácilmente podría haberme destruido. Y eso, al final del día, es más valioso que cualquier disculpa que pudieran ofrecerme.
La semana pasada una clienta vino a la ferretería y me reconoció de mi tienda online. Me dijo que le encantaban mis productos, que había visto mi historia en la página de la beca y que le parecía inspirador. Le di las gracias un poco incómoda porque no estoy acostumbrada a ese tipo de atención, pero después de que se fue me quedé pensando en eso. En que mi historia, por horrible que fue vivirla, ahora es algo que puede inspirar a otras personas que están pasando por momentos difíciles. Y eso se siente bien, la verdad. Se siente como si todo ese sufrimiento al menos sirvió para algo más grande que yo. No sé qué va a pasar en el futuro, si eventualmente voy a poder soltar completamente toda esta rabia y resentimiento, o si voy a cargar con esto para siempre. Pero lo que sí sé es que estoy bien ahora, mejor de lo que he estado en años, y eso es suficiente por el momento. Diana, mis padres, todo ese capítulo de mi vida está cerrado, y no planeo abrirlo de nuevo. Ellos hicieron sus elecciones, yo hice las mías, y ahora todos estamos viviendo con las consecuencias. Y honestamente, estoy en paz con eso.